Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver el método de mallas. Bueno, el método de mallas nos sirve para poder solucionar circuitos que tienen de la siguiente forma, la que estamos viendo en pantalla. También nos podemos topar con circuitos que tienen una forma como de ventana. Entonces, cada vez que veamos estos tipos de circuitos, ya debemos ir pensando en el método de mallas. Bueno, ¿dónde dice el método de mallas? El primer paso para resolver un circuito por el método de mallas es colocar nuestras corrientes. Entonces, por cada malla que veamos, debemos colocar una corriente en un sentido antihorario. Vamos a colocar por acá una corriente I1, una corriente I2, una corriente I3 e I4. Entonces, por cada malla colocamos una corriente y resolvemos, bueno, planteamos nuestras ecuaciones por cada malla. Entonces vamos a plantear ahora nuestras ecuaciones. Para la malla I1, para esta malla, lo que hacemos es, consideramos los potenciales. Es decir, tenemos I1 y por donde va a ir nuestra corriente vamos a polarizar nuestras resistencias como positivo y negativo, ya que está yendo la corriente en ese sentido. Igualmente por acá, positivo y negativo. Entonces, colocando los potenciales, tendríamos I1 por R1. Esta resistencia de acá está pasando por acá, más I1 por la resistencia R2. La resistencia R2 viene a ser esta de acá, pero está pasando una corriente en un sentido contrario. Entonces, cada vez que veamos una corriente en un sentido contrario, tenemos que restarle. Sería menos I2 por R2. Eh, Vemos que ya no hay más resistencias, entonces esto es igual a 0. De una forma similar para la malla 2, tendríamos I2 por R2. Ahora, cuando veamos las resistencias, nos olvidamos de la polarización anterior y polarizamos como si resolviéramos en el solo esto. Sería positivo por acá y negativo por acá. Entonces sería I1, I2 por R2, pero por menos la corriente en el sentido contrario que está a su lado. Menos I1 por R2. Más, como vemos que nuestra corriente está pasando en un sentido por acá, nos estamos topando con este signo negativo. Entonces, cada vez que nos topemos con un signo negativo de un potencial, tenemos que restarle. Entonces, tendría menos nuestro potencial V y nos falta esta resistencia, que sería más I2 por esa resistencia. Vamos a llamarle que es una resistencia R3. Menos la corriente que está pasando en el sentido opuesto. Sería menos I2, perdón, I3 por R3. Entonces ya van entendiendo cómo es este método. Vamos a colocar esto por acá. Y vamos a plantear nuestras ecuaciones para nuestra malla número 3. Sería I3 por esta resistencia de acá, que sería R3, más R4. Simplemente ya lo sumo nada más. Ya no estoy separándolo como en las otras ecuaciones. Menos la corriente que está pasando en el sentido contrario. ¿Y por qué resistencia? Por esta resistencia de acá que sería R3.
Y ahora nuestra corriente está pasando por acá y nos topamos con un signo positivo, entonces tenemos que sumarle ese potencial. Y esto es igual a 0. Nos falta una sola ecuación, que sería para nuestra malla I4. Entonces, para I4 tendríamos I4 por la resistencia de acá, sería R5, vamos a llamarla, menos, porque nos estamos topando con un signo negativo, nuestra fuente V, y más la otra fuente V. Muy bien, entonces tenemos una ecuación, 2, 3 y 4, justamente para 4 variables. De ahí obtenemos I1, I2, I3 e I4. Entonces, cuando nos pidan que hallemos la resistencia, por ejemplo, que pasa por acá, viene a ser la diferencia de I1 menos I2. Si nos piden por acá, también sería la diferencia de I2 menos I3. Muy bien, entonces eso fue el método de mallas. Resumiendo, nuestro primer paso viene a ser colocar nuestras corrientes en un sentido antihorario. Posteriormente tenemos que colocar la polarización de nuestra resistencia. Con la práctica ya ustedes van a ver que no es necesario, pero si ustedes recién están viendo este método, es recomendable que coloquen la polarización. Y por cada vez que veamos que existe una resistencia al lado o existe una malla al lado de nuestra malla que estamos analizando, tenemos que bien restar, si está en un sentido contrario, nuestra otra corriente o sumarle, como hemos hecho por acá. Por ejemplo, acá restamos la corriente que estaba en el sentido contrario. También hay casos en que esta corriente coinciden con el mismo sentido que esta, es decir, si I2, por ejemplo, venía por acá, en ese caso tendríamos que sumar ambas corrientes. Bueno, eso fue todo. Eso fue el método de mallas. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y muchas gracias. Hasta luego.